Acción de la tarde, el interactivo que marca la diferencia en la radio. Por Palma 90.7 FM. En 1960 hubo un debate, el primer debate presidencial. Debate de los Estados Unidos que hubo, sí, el primer debate que hubo podríamos decir en el primer debate abierto y televisado. Fue el de Richard Nixon y el expresidente John F. Kennedy. Así que casualmente se dice los expertos que ganó Kennedy, aunque después en el 1968 Richard Nixon se candidateó y obtuvo la nominación y ganó la presidencia de la República. Pero ¿qué pasa? Que Richard Nixon, siendo el presidente, creo que el número 37. El presidente 37. Que el primer presidente, o el único presidente de Estados Unidos, Vidal, que ha renunciado, que ha tenido que renunciar forzosamente y voluntariamente, el único que ha renunciado. Voluntariamente no fue. No, voluntariamente no fue, no, porque solamente ha renunciado ese en Estados Unidos. ¿Por qué renuncia Richard Nixon? Mire, un día como hoy, 8 de agosto del 1974, desde la Casa Oval, el Salón Oval de la Casa Blanca, el presidente Richard Nixon dice que lamentablemente, forzosamente, tiene que renunciar por el ataque feroz que se le tuvo por el Watergate. ¿Qué fue el Watergate? Miren, en Washington estaba el local del Partido Demócrata. ¿Qué pasa? Que Richard Nixon, que ya era presidente, quería la reelección, pero para eso quiso jugar un papel sucio. Se buscó su equipo 5 hombres, 3 de ellos de nacionalidad cubana, 3 nacionales cubanos, uno de nacionalidad cubanoamericana y un estadounidense. Había uno de ellos que había pertenecido a la CIA y fue de lo que estuvo en el complot de los ataques, ciberataques en contra de Fidel Castro. Uno de esos 5 hombres. Entonces, esos hombres llegaron al edificio de Watergate, donde estaba la casa oficina del Partido Demócrata, ¿verdad? Y el sereno, el guardián, vio sospechoso a esos 5 hombres. Cuando llegó a ellos, lo vio bien trajeado, bien con la mano enguantada, hombres que no parecían delincuentes, y ellos dijeron que estaban ahí en una misión. Digo, ¿pero qué tipo de misión? Fueron llevados presos. Allá se los fueron llevados por robo, pero 2 periodistas norteamericanos, ingeniosos, inteligentes, sagaz como Emma, gente que investiga, dijeron acá, pero esos hombres así, bien vestidos, bien formados, inteligentes, ¿cómo esos hombres iban a hacer un pequeño robo a ese lugar? Se determinó entonces en las investigaciones que hizo el periódico al que ellos pertenecían, el Washington Post, que esos individuos estaban ahí era poniendo videos, poniendo aparatos electrónicos para espiar al partido contrario. Eso armó un escándalo mundial, principalmente en Estados Unidos, donde el presidente Richard Nixon se negó inclusive ganó la presidencia, Vidal, aún con el escándalo de Watergate. Él renuncia en el 74 en el segundo mandato. El segundo mandato. Exactamente, porque él ganó ampliamente. El escándalo se conoce a plenitud después, aunque se produjo fue en el 72. En el 72, es que todavía le da pelea a la Él ganó la primera, en el 68 ganó por primera vez la presidencia. Correcto, sí. En el 68, empezó el 69, terminó el primer mandato en el 73, en el 73 llega al segundo y en el 74 renuncia. Renuncia, exactamente. Entonces, ¿qué pasó? Esos periodistas ganaron hasta el premio Pulitzer, ha sido la investigación más amplia, más grande que se ha hecho en Estados Unidos con respecto a lo que es un caso como ese de la Casa Blanca. Inclusive se detectó
que Richard Nixon tenía aparatos, es decir, que fueron instalados también en su propia oficina en el Salón Oval, es decir, para él escuchar, Vidal, oye bien. Tenía grabaciones. Las grabaciones fue lo que acabaron con su carrera, porque el Tribunal Supremo, ante la investigación del FBI, el FBI investigó el tema y lo obligó asoció las 5 personas, porque primero hubo robo de documentos para saber las estrategias del Partido Demócrata, y hubo incorporación de aparatos de audio, y fueron las grabaciones de Nixon, obviamente. El temor a que esas grabaciones lo condujeran a la cárcel, lo que hace que él renuncie. Eso es así. No, y no fue a la cárcel porque Gerald Ford, su vicepresidente lo indultó. Su vicepresidente. Por eso no fue a prisión, porque le tiraron una cárcel bien fuerte, y no fue porque fue indultado por el presidente 17 días después de haber renunciado, sino él iba a la cárcel. Sí, realmente fue un agradecimiento de él, porque en Estados Unidos el candidato vicepresidencial lo elige el presidente. El presidente. Entonces tenía varias opciones Nixon y lo elige a él. Y él le paga. Que no era blanco, El Gerald Ford no era un moreno. Pero no un moreno como Obama. Sí, era así. Pero Nixon fue un ciudadano que también hizo muchos aportes. Lo que pasa es que esos aportes, es como dice Salomón. Yo siempre me ha llamado mucho la atención esa frase de Salomón, que Salomón dice que una pequeña mosca muerta hace heder el perfume del perfumista. Es decir, tú puedes ser el hombre más honesto, el hombre más puro, el hombre más pulcro, pero cometes un error y la atención se va a colocar en el error. Es como si tienes una camisa blanca y le cae una pequeña manchita de café. Ese pequeño negro llama más la atención que todo lo blanco de la camisa. Y vemos en el periodismo, doctor, una información falsa, la cantidad de personas que se interesan de leer, pero cuando se da la verdad de la información es mínima. Nadie le interesa saber cuál fue la realidad de los hechos. Entonces, ¿qué pasó con Nixon? Que se descubrió también, Vidal, que había un dinero de la campaña que se desvió para ese tipo de actividades ilícitas. Sí, claro. Que también eso es penado muy gravemente en Estados Unidos. Porque era una plataforma donde estaba el comité electoral que trabajó la reelección de Nixon. Sí. Entonces ahí hubo mucho dinero, ahí hubo mucho tráfico, hubo mucho uso de recursos para pagar gentes que te investigara la oposición. Inclusive Vidal, hubo sospecha cuando apresaron a los 5 individuos de que andaban con $2,200 robando, es decir, robando cositas con $2,200 en el bolsillo. Eso también creó mucha sospecha. Pero lo mayor ahí fue el uso de recursos indebidos para destruir la participación política del Partido Demócrata. Hay que recordar que Nixon es un hombre que nació a principios de siglo, 1913, y murió en 1994, creo. Sí. Nixon fue, antes de ser presidente, fue diputado, fue senador y fue vicepresidente por 2 periodos. Habiendo agotado el segundo periodo, se presenta a la candidatura presidencial contra Kennedy y la pierde, y se presenta, eso fue en el 60, se presenta a una elección de medio término en el 62 y también la pierde. Se cree que la carrera de Nixon estaba destruida, que no tenía posibilidades de volver a volar, y resulta que Nixon se presenta en las elecciones en las que matan por una coincidencia de la vida al hermano de John F. Kennedy, Bobby Kennedy, que era candidato por el Partido Demócrata. Richard Nixon era el candidato por el Partido Republicano.
matan a este joven que estaba llamado a ganarle también a él. Pero la muerte a destiempo le facilita las cosas al presidente Nixon. Pero Nixon es el hombre que termina de darle el orgullo más alto en medio de la Guerra Fría a los Estados Unidos, cuando él es en su gestión que el Apolo 11 llega a aterrizar en la Luna. Por eso la candidatura de reelección de Nixon saca tantos votos. Aún teniendo el problema de la guerra de Vietnam, que eso le restó, pero ese elemento... Pero la guerra de Vietnam también él le buscó solución a la guerra de Vietnam. Sí, pero los estados del sur de Estados Unidos dejaron de ser lo que eran con la política de integración que aplicó Nixon. Sí, pero se descubrió también después que Nixon mintió sobre muchos elementos, lo que le mintió a Estados Unidos con respecto a la guerra. Él decía una cosa y se demostró al final que la otra. En Estados Unidos se pensaba que la guerra estaba ganando. Al final se demostró que ellos perdieron la guerra de Vietnam. Es así, pero que la guerra de Vietnam tiene muchas lecturas. Yo creo que los puntos más negativos de él fueron el golpe de Estado de Salvador Allende, un golpe de Estado para hacer ascender al poder al general Pinochet, y el haber incursionado en los edificios del Partido Demócrata. Yo creo que esos son los puntos más bochornosos que le llevan a él. Claro, no el golpe de Estado de Pinochet, sino el Watergate, que le llevan a dimitir de la presidencia de la República y a facilitar, obviamente, que el vicepresidente llegue. Tú sabes que se abrió un proceso amplio. Hubo 68 ciudadanos condenados, encarcelados por ese hecho. Pero él no. Él no, el único. Él no, él es un 69 bendecido. Bendecido por un indulto presidencial. Es claro, parte de una historia que le ha dado al lenguaje político un nuevo vocablo. Porque cuando hablas de Gate hoy, tú estás hablando de escándalo político. Mucha gente no sabe que eran los edificios que tenían ese nombre. Y por tener ese nombre, entonces se le atribuyó a esta actuación bochornosa de un presidente en ejercicio que tenía como Trujillo. Nixon tuvo caliesaje. Como Trujillo tenía... Pero aquí es caliesaje, allá es espionaje. Pero utilizó a los órganos oficiales como el FBI y el CIA, o sea, a personas de esos órganos. No exactamente como se usaba, como lo usaba Estados Unidos para acumular información por el FBI cuando tenía a su flamante director anterior. Pero te contaminó los órganos y tuvo que renunciar por la investigación dispuesta por el Senado, porque no fue una cuestión así de que yo renuncio porque renuncio. Es que me van a hacer un juicio político, me van a beber con el juicio político y me van a condenar por los actos que cometí como presidente. Eso fue lo que pasó con él. Y obviamente que lo hizo bien porque no cayó preso. Y una frase, ¿verdad?, de Nixon: nunca he sido una persona que se rinda fácilmente. Dejar la presidencia antes de que culmine mi mandato es algo que aborrezco profundamente desde lo más hondo de mi alma. Pero como presidente debo poner los intereses del Estado de Estados Unidos en primer lugar. Claro, y como algo la frase de John Biden, doctor, que aunque él quería ahora con estas elecciones de Estados Unidos, Biden decía, no, primero es mi país. Y luego soy yo. Yo quiero seguir, pero por mi país debo dejarlo. Y Biden es el primer presidente que, teniendo la posibilidad de postularse y queriendo hacerlo, su partido le dice que no y tiene él que decir que no. Casos que pasan, ¿verdad?, en la vida política. En el 74 Nixon se va y en el 24 no llega Biden.
¿Cuántos años hace del 74 al 24? 50. 50 años. Coincidencia de la historia, parece. Pero es así. Y la mujer de él lo apoyó, doña Emma, lo apoyó al presidente. Hay un periodista que hizo un trabajo interesantísimo sobre ese caso, que valió que Hollywood llevara ese tema, que lo llevara, porque tuvo el valor de entrevistar, de acercarse a la intimidad del presidente y descubrir interioridades. Y hay una película dedicada a ese comunicador donde aparece el presidente.